Mi marido dijo, deja de actuar como si fueras mi dueña. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. Todos se rieron. Yo solo sonreí y dije, tienes razón. Ya no estamos juntos. Cuando llegó a casa esa noche, su llave no funcionó. Las cerraduras habían sido cambiadas. El vecino le dijo algo que jamás olvidará. Se rieron durante 17 segundos. Conté cada uno mientras permanecía inmóvil con mi vestido burdeos, la copa de champán temblando en mi mano mientras las palabras de Carter quedaban suspendidas en la sala de conferencias decorada como un estandarte de mi humillación. Deja de actuar como si fueras mi dueña, Ruby. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. 20 compañeros de su empresa habían presenciado cómo mi marido destruía públicamente nuestro matrimonio, sus rostros divertidos difuminándose tras lágrimas que me negué a dejar caer. Ahora, a las 5:45 de la mañana del día siguiente, estaba en nuestro apartamento del piso 19 preparando su café con la precisión mecánica de alguien que planea una demolición cuidadosa. La tarjeta del cerrajero ya guardada en mi bolsillo, mi teléfono mostrando 3 llamadas perdidas del abogado de divorcios al que había contactado desde el aparcamiento. Mientras aquellos 17 segundos de risas seguían resonando en mis oídos, la cafetera burbujeaba su familiar canción matutina. Mientras Carter dormía sin preocupaciones en nuestro dormitorio, completamente inconsciente de que su actuación teatral había activado algo irreversible. 2 azúcares, sin crema. Había preparado exactamente esa combinación 5110 veces durante 14 años. Esta sería la última. Mis manos seguían la rutina mientras mi mente repasaba cada detalle de la fiesta. La forma en que Brad chocó su vaso de whisky contra el de Carter tras la declaración, como si hubieran ensayado aquella humillación. La manera en que Stephanie, de contabilidad, intentaba con todas sus fuerzas no mirar directamente a Carter, sus uñas rosas golpeando nerviosa su bolso. El modo en que la sala olía a canela y colonia cara cuando mi mundo se partió en dos. El horizonte de Minneapolis se extendía más allá de nuestras ventanas de suelo a techo, los edificios atravesando la niebla matinal como acusaciones. Este apartamento había sido el último regalo de mi padre para mí. Su herencia convertida en lo que Carter llamaba nuestra inversión. A pesar de no haber aportado ni un solo centavo para la entrada ni para los gastos mensuales, mi negocio de consultoría, que construí desde cero mientras apoyaba a Carter durante su máster, pagaba nuestra vida allí. Sin embargo, con los años, la narrativa había cambiado. Carter hablaba de su apartamento, su vista, su historia de éxito al ascender de analista junior a ejecutivo senior. Mi nombre podía estar en la escritura, pero aprendí que la posesión tenía más que ver con la percepción que con el papeleo. Lo oí moverse en el dormitorio. Las sábanas caras susurrando, algodón egipcio de 1500 hilos, compradas con mi bonificación anual mientras él se quejaba de mis gastos excesivos. La ironía ya no se me escapaba. Nada se me escapaba después de la claridad de anoche. Ruby, su voz llevaba esa aspereza matinal que antes hacía revolotear mi estómago. Ahora solo sonaba como grava sobre la encimera. Ya voy, respondí, con la voz firme como la de un presentador de noticias anunciando una tragedia. Escuché sus pasos sobre el suelo de madera por el que habíamos discutido. Él quería mármol. Yo quería calidez. Terminamos con madera, lo que significaba que pagué por algo que ninguno de los dos deseaba realmente. Salió del dormitorio con sus boxers de princeton y nada más, los músculos de los hombros tensándose al estirarse. Carter mantenía su cuerpo con la dedicación de alguien que creía que la perfección física podía compensar las carencias de carácter. A los 41 años aún parecía el hombre con el que me casé a los 27. Excepto que ahora podía ver más allá de la superficie hasta la arquitectura vacía que había debajo. ¿A qué hora llegaste anoche? Ni siquiera me miró mientras agarraba su taza. La pregunta tan casual como un comentario sobre el clima. Sobre las 11, mentí con facilidad. En realidad había pasado 2 horas en el garaje haciendo llamadas y llorando hasta arruinar el maquillaje cuidadosamente aplicado. Luego me senté en el vestíbulo del edificio hasta las 2 de la madrugada teniendo una conversación con Harold, el portero, que cambió todo lo que creía saber sobre las tardes de los martes.
Carter gruñó en señal de respuesta mientras ya revisaba su teléfono. Brad enviará hoy los documentos de inversión. Necesita tu firma antes de las 5. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como la humillación de anoche. La startup de Brad, una empresa de criptomonedas que sonaba a blanqueo de dinero disfrazado de vocabulario tecnológico. Querían la herencia de mi padre, los $400.000 que representaban 30 años de su trabajo como capataz de construcción. Sus manos callosas y su espalda rota convertidas en mi seguridad financiera. Carter lo había mencionado durante semanas, cada vez con más insistencia, menos como una petición y más como una orden. Quiero ver primero el plan de negocio, dije. Igual que ayer, igual que la semana pasada. Entonces levantó la vista, sus ojos azules entrecerrándose con esa mezcla de condescendencia e irritación a la que ya estaba acostumbrada. Ya hablamos de esto, Ruby. Brad estudió en Wharton. Sabe lo que hace. También los ejecutivos de Enron sabían lo que hacían. La mandíbula de Carter se tensó. Dejó la taza con un control deliberado, el sonido seco contra el granito. ¿Por qué siempre tienes que complicarlo todo? Por eso dije lo que dije anoche. Intentas controlarlo todo. Ahí estaba, el puente entre la humillación pública de anoche y la manipulación emocional de esta mañana. Había aprendido a reconocer sus patrones. Humillar y luego culparme por la humillación. Exigir y luego acusarme de exigente. Tomar y luego pintarme como egoísta por notarlo. Tienes razón, dije, con palabras suaves como la blusa de seda que había llevado a mi ejecución. No debería intentar controlar cosas como mi propia herencia o mi propia vida. No percibió el filo en mi voz, ya convencido de su victoria. Exacto. Cuando eres razonable, todo funciona mejor. Se acercó y besó mi frente, un gesto que se sentía como un sello de propiedad. Ponte otra vez ese vestido burdeos esta noche. Hay otra fiesta en el Marriott, algo de clientes. Mi estómago se revolvió. El mismo vestido que anoche. Te quedaba bien. Poderoso. Pronunció la última palabra con una sonrisa burlona, recordando el comentario de la dependienta que yo, ingenuamente, había compartido. Además, esos clientes no estuvieron en la fiesta de ayer. Nadie sabrá que es el mismo vestido. Excepto yo. Yo sabría que llevaba puesta mi humillación como un uniforme, un recordatorio ambulante de 17 segundos de risas. Entonces entendí que quería que lo llevara. Quería que estuviera marcada por anoche, etiquetada por su declaración pública de independencia mientras él interpretaba al marido devoto esa noche. Lo pensaré, dije con voz neutral como suiza. Ya regresaba al dormitorio, despidiéndome con la confianza de alguien a quien nunca le habían cambiado las cerraduras. No le des tantas vueltas, Ruby. Solo es un vestido. Pero no era solo un vestido. Era todo. Cada pequeña rendición, cada objeción tragada, cada vez que me hice más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. El vestido burdeos era solo el último uniforme en una larga fila de disfraces que había llevado en el teatro de nuestro matrimonio, donde Carter dirigía cada escena y yo había olvidado que podía abandonar el escenario. Mi teléfono vibró. Alexandra, la abogada de divorcios, escribió. Tengo un hueco a mediodía si estás lista para seguir adelante. Miré la tarjeta del cerrajero sobre la encimera, luego la taza de café de Carter con la marca de sus labios en el borde y finalmente el amanecer pintando nuestro apartamento de dorado. Todo parecía distinto bajo esa luz, temporal, cambiante, como un decorado esperando ser desmontado. En realidad, grité hacia el dormitorio lo bastante alto para que me oyera sobre la ducha. Sé exactamente qué voy a ponerme esta noche. Lo que él no sabía era que lo llevaría en mi apartamento, con mis cerraduras, viviendo mi vida. Los 17 segundos de risas habían dejado de resonar. Lo que quedaba era el sonido de mi propio corazón, constante y seguro, contando hacia la libertad. La mano de Carter presionó con más fuerza mi espalda baja mientras entrábamos en el gran salón del Marriott. Sus dedos extendiéndose sobre la tela burdeos como si marcara territorio. La presión se sentía distinta ahora, no protectora sino posesiva, como alguien que sujeta un maletín lleno de dinero.
La sala brillaba con decoraciones navideñas en las que alguien había gastado una fortuna. Guirnaldas doradas, centros de mesa de cristal y suficientes luces parpadeantes para iluminar un pequeño vecindario. El olor a perfume caro se mezclaba con bourbon y ese aroma particular de la ambición corporativa, afilado, metálico, desesperado. Recuerda, murmuró Carter junto a mi oído, su aliento cargado de whisky que ya había bebido en la limusina. Estos son clientes importantes. Intenta ser agradable. Agradable. La palabra se me quedó atrapada en la garganta como vidrio tragado. Después de la humillación de anoche, después de 17 segundos de sus colegas riéndose de mí, quería que fuera agradable. Estaba a punto de responder cuando la vi. Stephanie, de contabilidad, junto al bar con un vestido burdeos tan parecido al mío que no podía ser coincidencia. El escote más pronunciado, el dobladillo más corto, pero el color idéntico. Estaba de espaldas, su cabello rubio cayendo por la espalda como una cascada de traición. Melissa, la esposa de Brad, apareció a mi lado con 2 copas de champán. Sus ojos iban de Stephanie a mí mientras su rostro cambiaba de expresión hasta detenerse en la compasión. Ruby, estás preciosa, dijo entregándome una copa mientras intentaba no mirar los vestidos iguales. Interesante elección de color esta noche, respondí con voz firme mientras veía a Carter notar a Stephanie. Su mano cayó de mi espalda al instante, como si me hubiera vuelto radiactiva. Sus pupilas se dilataron, la mandíbula se aflojó y durante 3 segundos olvidó que yo existía. En esos 3 segundos vi todo nuestro matrimonio. Cada reunión tardía, cada martes por la tarde, cada mensaje que ocultaba inclinando el teléfono. Stephanie se giró entonces y nuestros ojos se encontraron por encima del hombro de Carter. Tuvo la decencia de parecer incómoda, sus mejillas enrojeciendo al notar los vestidos iguales, pero no se apartó. En cambio, levantó ligeramente la barbilla, una declaración silenciosa de guerra disfrazada de seguridad. Los diamantes en sus orejas, nuevos, caros, familiares, brillaron bajo la luz. Exactamente iguales a los que Carter dijo haber comprado para el cumpleaños de su madre el mes pasado. Son unos pendientes preciosos, dije a Melissa sin apartar la mirada de Stephanie. Es increíble cómo algunas mujeres pueden llevar joyas tan caras a eventos de trabajo. Debe de ser agradable tener ese tipo de ingresos. Melissa tosió con el champán. Brad apareció junto a su esposa, el rostro enrojecido por el alcohol y la emoción apenas contenida. Carter, ¿listo para hacer historia con esta startup? Solo necesitamos la firma de Ruby y todo irá perfecto. Mi firma, el dinero de mi padre, mi herencia financiando su fantasía de club de chicos mientras la amante de Carter estaba a 3 metros llevando mi color y sus diamantes. La sala de repente se sintió demasiado caliente, demasiado brillante, demasiado llena de gente que me veía solo como un talonario con piernas. Deberíamos discutir primero el plan de negocio, dije, mi voz cortando el entusiasmo como agua fría. No he visto ninguna documentación, ni proyecciones de ingresos, ni análisis de mercado, nada más que promesas y títulos de Wharton. El rostro de Carter se oscureció, ese tono rojo que precedía sus peores momentos. Ruby, ya hablamos de esto. No, tú hablaste. Yo escuché. Hay una diferencia. Di un sorbo de champán dejando que las burbujas me dieran valor. Son $400,000, Carter. De mi padre. Nuestro dinero, interrumpió, elevando la voz lo suficiente para que las conversaciones cercanas se detuvieran. Es nuestro dinero, Ruby. ¿O has olvidado lo que significa el matrimonio? Brad rió nervioso intentando calmar la tensión. Vamos, no convirtamos el negocio ¿en qué? Pregunté girándome hacia él. ¿En diligencia de vida? ¿En proteger activos? ¿En hacer preguntas básicas sobre a dónde van casi $500,000? La sala quedó más silenciosa. Ese silencio particular cuando la gente percibe que se acerca el drama. Stephanie se había acercado fingiendo mirar un cuadro mientras claramente escuchaba. Su perfume, algo francés y excesivo, me revolvía el estómago. Carter me agarró del codo, sus dedos clavándose con fuerza suficiente para dejar marca. «Me estás avergonzando», susurró. «¿Yo te estoy avergonzando?»
La risa que escapó de mí sonó hueca, frágil. Eso es irónico considerando anoche. Su agarre se tensó. Anoche no fue nada. Estás exagerando. 17 segundos, dije en voz baja. Tus compañeros se rieron de mí durante 17 segundos porque dijiste que era controladora. Su voz retumbó ahora, abandonando toda pretensión de privacidad. El cuarteto de jazz incluso dejó de tocar, el saxofón cortándose a mitad de nota. Siempre haces esto, Ruby. Actúas como si fueras mi dueña, como si no pudiera tomar una sola decisión sin tu permiso. Toda la sala observaba ahora, 50, quizás 60 personas con ropa de diseñador sosteniendo bebidas que costaban más que el salario diario de muchos, todos presenciando la segunda ronda de mi humillación pública. Stephanie se había girado completamente hacia nosotros, su expresión ilegible pero su lenguaje corporal lleno de expectación. El dedo de Carter apuntó hacia mi pecho sin tocarme, pero lo bastante cerca para resultar agresivo. Deja de actuar como si fueras mi dueña, Ruby. No puedes decirme a dónde voy ni con quién estoy. Las mismas palabras que anoche, pero esta vez con clientes como público, con su amante mirando, con todos esperando ver si me derrumbaría o lucharía. La copa de champán tembló ligeramente cuando la dejé sobre la mesa más cercana. El sonido del cristal contra el mármol resonó como un martillo judicial. Por dentro me estaba rompiendo en 1.000.000 de pedazos. 14 años de matrimonio, de intentarlo, de hacerme más pequeña para que él se sintiera más grande, todo quebrándose a la vez. Pero por fuera mis manos estaban firmes, mi voz clara. Tienes razón, dije lo bastante alto para que todos oyeran. Ya no estamos juntos. El silencio que siguió fue absoluto, total, de esos que hacen zumbar los oídos. La expresión triunfante de Carter, porque pensaba que estaba ganando la discusión pública, se transformó en confusión. Su boca se abrió, se cerró, volvió a abrirse como un pez sin aire. ¿Qué acabas de decir? Su voz se quebró en la última palabra. Dije, tienes razón. No soy tu dueña y tú no eres mío. Se acabó. Me alejé de su rostro atónito, de la satisfacción apenas disimulada de Stephanie, de la compasión horrorizada de Melissa, del incómodo movimiento de Brad. Mis tacones resonaron sobre el mármol, firmes, rítmicos, finales. Cada paso se sentía como soltar peso, como si la gravedad aflojara su agarre. Detrás de mí escuché a Sara, de informática, susurrar a alguien, bien por ella, y luego más alto, para que yo lo oyera, bien por ti, Ruby. No me detuve hasta llegar a mi coche en el aparcamiento. El aire de diciembre mordía mi piel, la nieve comenzando a caer en copos gruesos y lentos que se pegaban a mi cabello, a mi vestido, a mis manos temblorosas mientras buscaba las llaves. Dentro del coche me quedé un momento dejando que el silencio me envolviera como una armadura. Luego saqué el teléfono e hice 3 llamadas, cada una un clavo más en el ataúd de mi antigua vida. Alexandra contestó al segundo tono. Ruby, es tarde. ¿Estás? Estoy lista, dije. ¿Puedes presentar los papeles mañana? Su pausa fue breve. Llevo años esperando esta llamada. Tendré todo listo por la mañana. La segunda llamada fue a Secure Life Emergency Locksmith. La voz de Diana era cálida y comprensiva. Podemos enviar a alguien esta misma noche. Cambiar cerraduras después de medianoche es nuestra especialidad. La tercera llamada fue a Marcus, mi hermano, que gestionaba un almacén. Necesito un trastero, dije sin rodeos. ¿De qué tamaño? Ninguna pregunta más, ninguna sorpresa, solo apoyo inmediato. Lo bastante grande para toda la vida de un hombre. Tendré uno listo a medianoche. Ruby, bien por ti. 3 llamadas, 3 aliados, 3 pasos hacia la libertad. Mientras conducía a casa bajo la nieve, viendo las luces de la ciudad difuminarse entre mis lágrimas, comprendí algo. Carter tenía razón en una cosa. Había intentado controlar algo. Había intentado controlarme a mí misma para encajar en la forma que él necesitaba. Esa noche, frente a todos los que importaban para su imagen, finalmente solté ese control. Y al perderlo encontré algo más. A mí misma.
La nieve se convirtió en lluvia helada y cuando llegué al edificio cada gota golpeaba el parabrisas como pequeños proyectiles de realidad. A través de las puertas de cristal del vestíbulo vi a Harold en su puesto y algo en su postura me dijo que había estado esperando. Aparqué en mi plaza asignada, la 19F, igual que nuestro apartamento, y me quedé un momento reuniendo el valor para entrar como una mujer a punto de desmontar su vida. Harold se levantó al verme entrar, su rostro curtido mostrando una expresión que nunca le había visto, mitad alivio, mitad tristeza, como quien ve a alguien escapar por fin de un edificio en llamas. Señorita Thorne, dijo usando mi apellido de soltera sin que tuviera que pedirlo. La cerrajera llamó. Está subiendo. Le di acceso al ascensor de servicio. Hizo una pausa estudiando mi rostro. También me tomé la libertad de dejar cajas extra en el pasillo, de las buenas del almacén. A las 10:47 de la noche exactamente llegó Diana con una caja de herramientas gastada y unos ojos que habían visto demasiadas huidas de medianoche. Tendría unos 50 años, con mechones plateados en el cabello oscuro y callos en las manos que hablaban de trabajo real. No ofreció condolencias vacías ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente se arrodilló junto a nuestra puerta y pasó los dedos por la cerradura como un médico examinando a un paciente. Grado comercial, dijo sacando sus herramientas. Buena base, pero anticuada. Su marido nunca actualizó la seguridad, ¿verdad? La pregunta era retórica. Ya estaba trabajando, metal contra metal. Los hombres así nunca creen que alguien se atrevería a dejarlos fuera. Facilita mi trabajo. Mientras trabajaba, su historia surgía en fragmentos tranquilos entre el sonido de los mecanismos encajando. Su ex la dejó fuera hace 17 años. Cambió las cerraduras mientras ella estaba en el funeral de su madre. Volví a casa y toda mi vida estaba en el césped dentro de bolsas de basura bajo la lluvia. Probó el nuevo cerrojo, sólido e implacable. Aprendí cerrajería después de eso. Si no podía controlar mucho más, al menos podía controlar quién cruzaba mi puerta. Las nuevas llaves que me entregó eran distintas, más pesadas, con bordes que se clavaban en mi palma. Grado militar, dijo satisfecha. Estas no pueden duplicarse en cualquier tienda de esquina. Si quieres copias, vienes a mí. Me entregó una tarjeta con su número personal detrás por si había emergencias o simplemente necesitaba hablar. Mientras Diana recogía sus herramientas, comencé la arqueología sistemática de terminar un matrimonio. Cada objeto de Carter requería examen, clasificación y conservación. Su diploma del MBA de Harvard, que insistió en colgar en nuestro dormitorio como inspiración, fue envuelto en plástico de burbujas. Tomé un rotulador y escribí en la caja, educado pero no iluminado. El Rolex que le compré por nuestro 10º aniversario, 3 meses de mis honorarios de consultoría, volvió a su caja original con una nota, se acabó el tiempo. Mis movimientos eran metódicos, casi terapéuticos. Cada caja etiquetada era un pequeño acto de revolución. Su colección de libros empresariales de primera edición se convirtió en trofeo sin leer. Los palos de golf que compró con lo que llamó su bonificación, pero que en realidad era nuestra devolución de impuestos, quedaron marcados como sueños prestados. Entonces, detrás de su bolsa de golf, mis dedos encontraron algo que me dejó helada. Una bufanda rosa de cachemir, suave y cara, impregnada del perfume de Stephanie. La sostuve bajo la luz, prueba de esos martes por la tarde que fingía no conocer. En lugar de rabia sentí algo más cercano al alivio. La confirmación también era una forma de libertad. La doblé con cuidado, la coloqué en su propia caja y escribí: martes por la tarde, propiedad personal del departamento de contabilidad. Harold apareció en la puerta usando su llave maestra. Traje un carrito, dijo simplemente, y comenzó a cargar cajas sin que se lo pidiera. Trabajamos en silencio cómodo hasta que finalmente habló, sus palabras cuidadosas pero necesarias. Señorita Thorne, necesito decirle algo. Ajustó una caja sin mirarme a los ojos. Llevo 15 años trabajando aquí. He visto todo tipo de personas y matrimonios. Su marido cree que porque me da buenas propinas en Navidad y a veces entradas de los Celtics soy ciego, pero yo lo veo todo. Cada martes cuando usted está en Pilates, esa mujer de su oficina viene aquí,
Usa el ascensor de servicio y se queda exactamente 90 minutos. La información debería haber dolido, pero solo se sintió como la confirmación de una prueba que ya había suspendido. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 6 meses. Quizás 7. Empezó justo después del funeral de su padre. Finalmente me miró, la ira brillando en sus ojos normalmente amables. Usted merece algo mejor que un hombre que ni siquiera sabe engañar con dignidad. Al menos debería tener la decencia de ir a un hotel y no a la cama donde duerme su esposa. Seguimos empacando. La revelación de Harold cayó sobre mí como una armadura. Mis manos se movieron más rápido ahora, con propósito. La foto de nuestra boda sobre la cómoda me hizo detenerme. Nos veíamos tan jóvenes, tan seguros. Me permití exactamente 3 minutos para llorar a esas personas, para despedir a la pareja que había creído en él para siempre. Luego la envolví en papel de periódico y la metí en una caja etiquetada: ficción, una historia de amor. Para las 11:30 de la noche, el apartamento parecía una escena del crimen donde solo las pertenencias de una persona habían sido asesinadas. Cada rastro de Carter estaba en cajas, etiquetado y llevado al pasillo. Me senté ante el portátil, redactando el correo que serviría a la vez como prueba y como manifiesto. El asunto decía: transparencia y verdad, una actualización necesaria. El correo era quirúrgico en su precisión. Adjunté el vídeo de seguridad que Sara, de informática, me había enviado en secreto. La humillación pública de Carter en la fiesta, su dedo acusador, su voz por encima del cuarteto de jazz. El vídeo lo mostraba brindando con Brad después, celebrando lo que él creía que era su victoria. Añadí capturas de los extractos de la tarjeta mostrando sus cargos de hotel de los martes por la tarde, los que él pensaba que yo no conocía porque usaba la tarjeta de emergencia. La lista de destinatarios era exhaustiva: ambos padres, su jefe, todo nuestro círculo de amigos, el departamento de recursos humanos y, porque me sentía especialmente meticulosa, la lista de correos del consejo de administración de la empresa que Carter había dejado abierta en nuestro ordenador compartido. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de programar envío. Las 2:30 de la madrugada me pareció perfecto, lo bastante tarde para que estuviera fuera y borracho, lo bastante temprano para que la gente lo leyera con el café de la mañana. Diana ya había terminado de instalar el nuevo mecanismo de cierre en la puerta. «Listo», anunció, probando el pomo una última vez. «Tu fortaleza está asegurada». La acompañé al ascensor, con Harold detrás llevando sus herramientas. Mientras esperábamos, Diana me miró con unos ojos que lo entendían todo sin necesidad de explicaciones. «La primera noche es la más difícil», dijo en voz baja. «Vas a querer deshacerlo todo para volver al dolor conocido. No lo hagas. Mañana te despertarás y te darás cuenta de que el aire sabe diferente cuando ya no te estás asfixiando». Llegó el ascensor y entró con Harold, que volvía a su puesto. Justo antes de que se cerraran las puertas, Harold dijo: «Estaré en mi mesa toda la noche, señorita Thorne, si necesita algo, aunque sea solo para saber que hay alguien más despierto». Me quedé en el pasillo, rodeada de cajas con la vida de Carter, el teléfono en la mano con el correo listo para enviar. El apartamento detrás de mí era mío. Legalmente siempre lo había sido, pero ahora se sentía real. A las 11:45 en punto, pulsé enviar y vi aparecer el mensaje de confirmación: correo programado correctamente. 15 minutos para medianoche. En 2 horas y 45 minutos, Carter descubriría que sus llaves no funcionaban. En 2 horas y 46 minutos, todos sabrían por qué. Por ahora, tenía esos 15 minutos de silencio perfecto, de pie en el pasillo con mis llaves nuevas, pesadas y reales, en la mano. Las cerraduras estaban cambiadas, los correos programados, las cajas hechas. La operación de medianoche estaba completa y por fin estaba a salvo. La medianoche llegó con el suave repique del reloj de pie de la abuela de Margaret Henderson, el sonido flotando a través de la pared fina entre nuestros apartamentos. Me quedé sola en mi espacio recién asegurado, pasando los dedos por las llaves nuevas que Diana había dejado, cuando oí abrirse una puerta en el pasillo. Por la mirilla vi salir a Margaret del 19G, con una bata de seda color esmeralda y zapatillas a juego,
llevando un servicio de té de plata como si las visitas a medianoche fueran lo más normal del mundo. Se detuvo ante las cajas alineadas en el pasillo, leyendo mis etiquetas con la atención cuidadosa de alguien que evalúa pruebas. Sus dedos recorrieron las palabras en una caja, martes por la tarde, y una sonrisa cómplice cruzó su rostro. Llamó a mi puerta con 3 golpes precisos. Señorita Thorne, dijo cuando abrí, usando mi apellido de soltera sin explicación. Creo que tenemos tiempo antes del evento principal. ¿Se uniría a mí para tomar té? Su apartamento era exactamente como lo había imaginado. Paredes llenas de libros, alfombras orientales sobre madera, y muebles que susurraban dinero viejo y buen gusto. Colocó el servicio de té sobre una mesa de café de caoba y me indicó que me sentara en un sillón orejero que probablemente costaba más que la cuota mensual del coche de Carter. Fui jueza durante 30 años, dijo Margaret, sirviendo té Earl Grey con manos firmes. Presidí todo tipo de crueldad humana que puedas imaginar. Pero los casos que me perseguían no eran los dramáticos, los crímenes pasionales o la violencia repentina. Era la lenta erosión del espíritu de una mujer, el empequeñecimiento diario disfrazado de matrimonio. Me entregó una delicada taza de porcelana. Esa es la peor clase de crueldad, porque te enseña a ser cómplice de tu propia destrucción. Fue hasta un escritorio secreter antiguo y sacó una carpeta de cartón gruesa, llena de papeles y fotografías. Empecé a documentar las actividades de su marido hace 6 meses. No por curiosidad, entiéndame, sino por preocupación. Extendió el contenido sobre la mesa. Fotos con marcas de tiempo, fechas anotadas con su letra precisa. Cada martes, a la 1:15 de la tarde, la rubia llega por separado y toma el ascensor de servicio. Su marido la sigue 10 minutos después. Se van igual, por separado, alrededor de las 2:45. La prueba era aplastante en su definitividad. Carter en el vestíbulo mirando el móvil. Stephanie entrando con un bolso demasiado grande. Los dos captados por accidente en el mismo encuadre cerca del ascensor, procurando no reconocerse. Margaret había construido un caso con la minuciosidad de alguien que sabe que la verdad necesita documentación para convertirse en justicia. ¿Por qué?, pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Porque yo fui tú una vez, dijo Margaret, simple. Hace 40 años, maridos distintos, la misma historia. Pero entonces nadie documentaba nada. Nadie ayudaba. Las mujeres solo desaparecían dentro de sus matrimonios y nadie hacía preguntas hasta que aparecían en mi sala, rotas y sin pruebas. Tocó una de las fotos. Me prometí que nunca dejaría que otra mujer pasara por eso sola si yo podía ayudar. A las 2:23 de la madrugada oímos el din del ascensor. Margaret fue hacia su puerta y miró por la mirilla con una facilidad entrenada. Ya está aquí, susurró, indicándome que me acercara. A través de la lente ojo de pez vi a Carter tambalearse por el pasillo, el paso irregular por el alcohol y la arrogancia. Su tarjeta pitó contra la cerradura. 1 vez, 2, 3. La confusión en su cara habría sido cómica de no ser tan satisfactoria. Probó el pomo, sacudiéndolo con más fuerza. Ruby. Su voz sonaba pastosa, pero exigente. Ruby, abre la puerta. Pasó de la confusión a la irritación y a la rabia en cuestión de 30 segundos. Esto no tiene gracia. Abre ahora mismo. Margaret me miró, una ceja alzada en forma de pregunta. Asentí. Abrió su puerta con calma teatral, una taza de té en la mano, pareciendo en todo una juez jubilada distinguida pese a la hora. Señor Lawson, dijo, con la autoridad de 3 décadas en el estrado. Tiene problemas. Carter se giró hacia ella y casi pierde el equilibrio. Mi llave. No funciona. Qué curioso, dijo Margaret, dando un sorbo deliberado. Aunque supongo que tiene sentido. Las llaves suelen dejar de funcionar cuando uno ya no vive en algún lugar. El color se le fue de la cara al ver las cajas en el pasillo, su nombre en cada etiqueta. ¿Qué es esto? Creo que el término legal es retirada de bienes personales, dijo Margaret. Aunque disfruté especialmente el sistema de etiquetas. Martes por la tarde,
Fue particularmente creativo. Señaló la caja de la bufanda rosa. Su amiga Stephanie se dejó eso aquí la semana pasada. Bastante descuidada. El teléfono de Carter empezó a vibrar sin parar. El correo de las 2:30 había llegado. Lo sacó y la luz de la pantalla le iluminó la cara mientras aparecía notificación tras notificación. Su madre, su jefe, señor, todo el consejo de administración. Su expresión pasó por el shock, la rabia y, por fin, la desesperación. Lo envió a todo el mundo, susurró, y luego más alto, hacia mi puerta, lo enviaste a todo el mundo. Empezó a golpear la puerta con ambos puños. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. Tengo derechos. La voz se le quebró de rabia y humillación. Margaret sacó el móvil con calma y empezó a grabar. Por favor, continúe con su actuación, señor Lawson. Estoy segura de que a la abogada de Ruby le resultará muy útil. Comportamiento amenazante, intento de entrada forzada, agresividad por intoxicación. Es todo bastante convincente. Carter se quedó congelado a mitad de golpeo, al fin reparando en la cámara de seguridad discretamente montada en una esquina, la que yo había instalado el mes pasado cuando empecé a notar que algo se desplazaba en nuestro matrimonio. Su valentía se derrumbó al instante. El hombre que me humilló delante de colegas, que declaró su independencia del matrimonio, gimoteó. Margaret y yo cruzamos una mirada desde su puerta que lo decía todo sobre la fragilidad particular de los hombres que confunden control con fuerza. Ella siguió grabando mientras Carter caía de rodillas frente a la puerta, la voz transformándose en súplica. Ruby, por favor, hablemos. Podemos arreglarlo. Creo que ella ya intentó hablar, dijo Margaret, en 2 eventos de empresa distintos, si el vídeo es exacto. Usted eligió la humillación pública en lugar de una conversación privada. Ahora está viviendo las consecuencias de esa elección. Carter recogió sus cajas con manos temblorosas, murmurando sobre abogados y trato injusto. Cuando las puertas del ascensor se cerraron sobre su figura derrotada, Margaret se volvió hacia mí. ¿Le apetece ver el amanecer? Hago un café excelente para acompañar las revelaciones del alba. Nos sentamos junto a su ventana. La ciudad aún oscura, pero empezando a despertarse. Margaret sacó un álbum de fotos y abrió por una página de 1983. Una versión más joven de ella, con toga judicial, feroz y sola. Mi primer marido era cirujano, dijo. Brillante, encantador y sistemáticamente cruel. Me hacía sentir pequeña por ser inteligente, insuficiente por tener éxito. Tardé 10 años en entender que la cerradura que me atrapaba no estaba en ninguna puerta. Estaba en mi cabeza. Me mostró otra foto, su ceremonia de toma de posesión como jueza. Al día siguiente de dejarlo, sentí que podía respirar por primera vez en una década. Pero fue solitario. Entonces no se hablaba de esto. Las mujeres aguantaban o escapaban en silencio. El cielo empezó a aclararse, tiñendo las nubes de rosa y oro. Tu generación es distinta, continuó Margaret. Ustedes documentan, ustedes comparten. Se niegan a desaparecer en silencio dentro de malos matrimonios. Alzó su taza de café hacia mí. Por cerraduras que cambian, las físicas y las mentales. Nos quedamos en silencio, cómodo. 2 mujeres de generaciones distintas unidas por el mismo entendimiento. La ciudad despertaba a nuestro alrededor y, en algún lugar ahí fuera, Carter descubría que su mundo había cambiado de forma irreversible mientras él dormía la mona. El ajuste de cuentas no llegó con dramatismos, sino con dignidad, presenciado por una mujer que entendía que la justicia a veces se parece a The Earl Grey y a una verdad cuidadosamente documentada. El café de Margaret se había enfriado entre mis manos cuando los primeros rayos de sol pintaron Minneapolis de oro y ámbar. Estábamos en silencio, cómodo. 2 mujeres que sabían que algunas victorias saben mejor cuando se comparten en voz baja. Entonces, exactamente a las 7 de la mañana, mi teléfono rompió la paz con un tono que había asignado precisamente para evitar. Patricia Lawson, la madre de Carter. Miré a Margaret, que asintió con ánimo. A veces los aliados más inesperados vienen de donde menos lo esperas, dijo suave.
La voz de Patricia, normalmente afilada de desaprobación y con ese acento de Connecticut, temblaba como hojas de otoño. Ruby, he visto el correo, el vídeo, todo. Una pausa tan larga que pensé que se había cortado. ¿Qué ha hecho mi hijo? Durante 14 años, esa mujer me trató como a la ayuda que, de algún modo, había engañado a su precioso Carter para casarse. Hizo comentarios sobre el origen obrero de mi padre, sugirió que tomara clases de etiqueta y una vez le dijo a sus amigas del club de jardinería que Carter se había casado hacia abajo por amor. Pobrecito. Ahora su voz tenía algo que nunca le había oído. Vergüenza. Hizo exactamente lo que usted lo crió para creer que podía hacer. Dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi voz. Tomar lo que quisiera sin consecuencias. El resuello al otro lado pudo haber sido un sollozo. Lo crié mejor que esto. Su padre estaría horrorizado. Su padre tenía una aventura con su secretaria cuando murió. Patricia, Carter aprendió de los mejores. El silencio se estiró entre nosotras, años de fingimiento derrumbándose en segundos. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, más vieja. Lo sospechaba, pero nunca, no pude afrontarlo, igual que no pude afrontar en que se estaba convirtiendo Carter. Me quedo con la vajilla de Navidad que me regaló, dije, mirando la luz de la mañana bailar sobre la mesa de Margaret. Es lo único de su familia que merece la pena conservar. Otra pausa, cargada de reconocimiento sin decir. Quédate con todo, querida, susurró. La plata, el cristal, todo lo que insistí en que no eras lo bastante buena para heredar. Te lo ganaste sobreviviéndolo. Colgó sin despedirse, pero de algún modo fue la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Mi teléfono vibró de inmediato con otra llamada. Sara, de informática, con una voz eléctrica de vindicación. Ruby, no vas a creer lo que encontré. Bueno, en realidad sí. Seguro que sí. Margaret sirvió café recién hecho mientras puse el altavoz, y su instinto de jueza se notaba, claramente interesada en pruebas. Después de ver ese vídeo anoche, me puse a investigar con mi acceso de administradora, continuó Sara. Tu marido ha estado usando recursos de la empresa para todo. Habitaciones de hotel reservadas como si fueran reuniones con clientes, cenas carísimas cargadas como desarrollo de negocio. Seguí su tarjeta corporativa cada martes por la tarde en el Marriott, cargada a la cuenta Henderson. Margaret alzó una ceja al oír cuenta Henderson. Es nuestro cliente más grande, murmuró. Y empeora, dijo Sara, con el tecleo sonando a través del teléfono. Esa startup que te ha estado presionando, la de Brad. Encontré los documentos de constitución. No existe. A Brad lo han investigado por fraude 2 veces, una en Boston y otra en Chicago. Todo era una estafa para quedarse con tu herencia. Las piernas me flaquearon. Me hundí en el sillón orejero de Margaret, aplastada por el peso de lo que casi pierdo. $400.000. El trabajo de toda la vida de mi padre, a punto de ser robado por el hombre que juró protegerme. Ya lo reenvié todo a recursos humanos y al señor Davidson, siguió Sara, refiriéndose al jefe de Carter. Y también mandé copias al departamento de denuncias de la SEC. A la división de fraude le encanta esto. Cuando colgué, mi teléfono ya explotaba de mensajes. El deshilachado digital de la reputación de Carter estaba ocurriendo en tiempo real, cada texto un hilo arrancado de su imagen cuidadosamente tejida. Jennifer, del departamento legal, nunca nos gustó cómo hablaba de ti, como si fueras un accesorio que había comprado. Tom, de ventas, ese vídeo fue brutal, lo manejaste con más clase de la que él merecía. Incluso Melissa, la esposa de Brad, yo también lo dejo, me enteré de las investigaciones por fraude, me inspiraste a dejar de ignorar las señales rojas. Pero el mensaje que me dejó helada fue el del propio señor Davidson. Señorita Thorne, le pido disculpas por la cultura de nuestra empresa que permitió este comportamiento. El empleo del señor Lawson está bajo revisión mientras investigamos fraude en gastos. ¿Consideraría hacer consultoría para nosotros? Nos vendría bien alguien con su dignidad y su pensamiento estratégico. Llámeme cuando le venga bien. Hice capturas de todo, creando mi propia carpeta de pruebas.
Alexandra querría documentación del derrumbe completo. A las 10 de la mañana, Harold llamó desde el vestíbulo. Señorita Thorne, hay aquí un reparto de flores. 3 docenas de rosas. Las he rechazado como usted pidió, pero el repartidor dice que están pagadas y que no puede llevárselas de vuelta. Dónelas al hospital, dije. Diga que son de un donante anónimo que celebra la libertad. Con mucho gusto, respondió Harold. Además, hay un joven aquí que dice ser el hermano del señor Lawson. ¿Quiere que lo eche? Danny, el hermano menor de Carter, el que acaba de terminar derecho. Súbalo, dije, con curiosidad por saber qué le habría prometido Carter. Margaret ofreció irse, pero le pedí que se quedara. Los testigos siempre son valiosos, dijo con la sabiduría de una jueza. Danny llegó incómodo, su parecido con Carter suavizado por una vergüenza auténtica. Se quedó en la puerta de Margaret, moviendo el peso como un niño llamado al despacho del director. Ruby, siento molestarte. Carter dijo que si venía aquí a hablar contigo, me pagaría los préstamos estudiantiles. $70,000. Me miró con dificultad. Pero supongo que eso no va a pasar, ¿verdad? No tiene $70,000, dije con suavidad. Lleva 2 años viviendo de mis ingresos. Su sueldo apenas cubre la cuota del coche y su ropa. La cara de Danny pasó por varias expresiones hasta detenerse en la rabia. Ese mentiroso se frenó, mirando a Margaret. Perdón. Me dijo que eras tú la que gastaba de más, que lo estabas desangrando con tus compras. Mis compras consisten en comprar comida y, de vez en cuando, reemplazar ropa de trabajo gastada, dije. ¿Quieres café? Hay cosas de tu hermano que probablemente deberías saber. Durante la hora siguiente, Danny reveló más piezas del historial oculto de Carter. Deudas de juego de la época del máster que Patricia había pagado en silencio. Un compromiso anterior con la hija de un banquero que terminó cuando su padre descubrió las mentiras de Carter sobre la riqueza familiar. Esquemas de inversión en su primer trabajo que Recursos Humanos enterró para evitar un escándalo. Siempre me pregunté por qué era tan reservado con ciertas cosas, dijo Danny mirando su café. Ahora tiene sentido. No estaba protegiendo la privacidad de la familia. Estaba protegiendo su estafa. Cuando se fue, se giró en la puerta. Ruby, por lo que valga, la familia sabía que eras demasiado buena para él. Incluso mamá, aunque nunca lo admitiría. Solo que no sabíamos cómo decírtelo. El derrumbe era total. Para el mediodía, el mundo cuidadosamente construido de Carter se había desplomado como un castillo de naipes en un huracán. Su reputación, su trabajo, las ilusiones de su familia, sus fraudes financieros, todo expuesto bajo la luz dura de la verdad. Y yo estaba sentada en el apartamento de Margaret, viendo cómo se venía abajo con una satisfacción que debería haberme parecido mal, pero no. A veces la destrucción es solo otra palabra para justicia. El apartamento de Margaret se había convertido en mi centro de mando temporal cuando Alexandra llegó a las 2 de la tarde, con su maletín de cuero lleno de la artillería de la guerra legal. Entró con la seguridad de alguien que había desmantelado matrimonios durante 20 años, su traje azul marino tan afilado como su estrategia. Margaret ofreció irse, pero Alexandra la frenó con un gesto. «Quédese», dijo Alexandra, sacando carpetas codificadas por colores. ¿Una jueza jubilada como testigo? Eso es mejor que una confesión firmada. Extendió documentos sobre la mesa del comedor de Margaret como una general trazando un plan de batalla. El vídeo de la fiesta es oro. Su testimonio, jueza Henderson, es platino, pero la evidencia de Sara de malversación. Golpeó con un dedo una carpeta marcada, fraude, en letras rojas. Esos son diamantes. Me explicó la arquitectura legal de la autodestrucción de Carter. Su declaración pública en la fiesta constituye abandono constructivo. La aventura con Stephanie prueba infidelidad. El fraude financiero. Sonrió con satisfacción profesional. Eso elimina cualquier reclamación de bienes conyugales. Básicamente, él solo se expulsó de su propio divorcio. ¿Cuánto tardará esto?, pregunté, pasando los dedos por las carpetas de pruebas.
Depende de nuestra estrategia. Alexandra sacó 2 cronogramas distintos. Opción 1, rápido y limpio. Presentamos todo de inmediato. Pedimos sentencia sumaria. Estás divorciada en 90 días. Opción 2, lo alargamos. Lo dejamos cocerse en la incertidumbre mientras su mundo sigue derrumbándose. Pensé en 14 años oyendo que era demasiado emocional, demasiado controladora, demasiado. 14 años de manipulación disfrazada de preocupación. Que sude, decidí. Me hizo dudar de mi propia realidad durante más de una década. La sonrisa de Alexandra se volvió depredadora. Guerra psicológica, entonces. A las 3:30 de la tarde, mi teléfono vibró. La voz de Harold tenía una tensión inusual. Señorita Thorne, hay una joven aquí. Stephanie Mitz. Dice que tiene información que usted necesita. Miré a Alexandra, que asintió. Las amantes a menudo se convierten en testigos estrella, dijo en voz baja. Hágala subir. Stephanie llegó sin parecerse en nada a la mujer segura de la fiesta. El vestido de diseñador había sido reemplazado por vaqueros y un jersey arrugado. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido pese a haber intentado limpiarse. Era más joven de lo que creí, quizá 25, todavía con esa incertidumbre de recién graduada ante el mundo. Lo siento, dijo antes siquiera de sentarse. Lo siento muchísimo. Margaret, siempre anfitriona pese a todo, fue hacia la cocina. Haré té. Stephanie se derrumbó en la silla, las lágrimas cayendo libres. No sabía que estaba realmente casado. O sea, sabía que estaba casado, pero dijo que estaban separados, viviendo vidas separadas. Dijo que tú estabas loca, que eras vengativa, que querías quitarle todo en el divorcio. ¿Cuándo empezó?, pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Hace 8 meses. Se me acercó en una conferencia en Chicago. Dijo que su matrimonio llevaba años terminado, pero que su esposa, tú, no lo aceptabas. Se pintó como una víctima atrapada por una mujer controladora. Tomó el té de Margaret con manos temblorosas. Era muy convincente. Me enseñó tu apartamento como si fuera suyo. Hablaba de venderlo cuando el divorcio estuviera finalizado. Alexandra sacó el móvil. ¿Estarías dispuesta a repetir esto grabando? Stephanie asintió, secándose la nariz con un pañuelo. Me prometió de todo, un ascenso a contable senior, casarnos cuando el divorcio terminara, una vida juntos financiada por la venta del apartamento. Me miró directamente. Dijo que la herencia de tu padre en realidad era su fondo fiduciario y que tú se lo habías robado. La crueldad calculada de sus mentiras me dejó sin aire. Había invertido por completo nuestra realidad para seducir a una mujer casi recién salida de la universidad. Alexandra grabó mientras Stephanie daba fechas, lugares, promesas. Cada revelación era otro clavo en el ataúd legal de Carter. Hay más, dijo Stephanie, sacando el teléfono. Me envió fotos de joyas que iba a comprarme. Capturas de anuncios inmobiliarios de nuestra futura casa. Todo fechado de hace meses, demostrando que lo planeaba mientras fingía trabajar en tu matrimonio. Mi teléfono sonó. Marcus, mi hermano. Su voz estaba tensa, con una furia contenida. Ruby, necesitas saber algo. Estaba organizando las cajas de Carter en el trastero y encontré algo en su bolsa de golf. ¿Qué clase de algo? Extractos bancarios. Tiene una cuenta aparte que tú no conoces. Ha estado desviando dinero de la cuenta conjunta durante 3 años. Cantidades pequeñas. 500 por aquí, 800 por allá. Suma casi 40.000. La rabia que me inundó fue distinta al dolor de la traición. Era una ira limpia, pura, como fuego quemando los últimos hilos que aún me unían a Carter. Envíame fotos de todo, dije. Ya está, Ruby. Y puedo manejar esto a la manera de la familia. Hacer que entienda las consecuencias. No, dije con firmeza. A la manera legal le dolerá más. Los cargos penales por malversación duran más que los moratones.
El jueves llegó con un correo del abogado de Carter solicitando mediación. Alexandra se rió a carcajadas cuando lo leyó. Quieren evitar el juicio. Buena señal. Significa que saben que están perdiendo. La mediación se programó para el lunes siguiente en una sala de reuniones estéril en el centro. Me puse mi mejor traje, no por Carter, sino por mí. Armadura para la batalla. Alexandra se sentó a mi lado como una guardaespaldas. Carter entró con su corbata de Harvard, la que se ponía en las reuniones importantes. Detrás venía su abogado, un hombre mayor que ya parecía agotado. Los ojos de Carter estaban inyectados en sangre. Su confianza habitual, agrietada, pero no rota. Intentó su vieja sonrisa, la que antes me hacía perdonarlo todo. Ruby, empezó, con una voz empapada de sinceridad ensayada. Podemos arreglar esto. ¿Recuerdas lo que teníamos? ¿Recuerdas París? Saqué la carpeta que Sara había preparado, informes de gastos que mostraban que cargó a la empresa nuestro viaje de aniversario a París como entretenimiento de clientes, mientras le escribía a Stephanie desde la Torre Eiffel. La deslicé por la mesa sin decir una palabra. El rostro de su abogado palideció al leer. Esto podría ser fraude penal. Es fraude penal, confirmó Alexandra. Junto con malversación de bienes conyugales, abandono constructivo e infidelidad documentada. Carter estiró la mano hacia la mía por encima de la mesa. La aparté como si su contacto pudiera contagiarme sus delirios. Ruby, por favor. Tuvimos buenos momentos. Lo único que recuerdo, dije, con la voz cargada del peso de una verdad por fin dicha, es pagar esos buenos momentos mientras tú planeabas robarme la herencia. Alexandra se inclinó hacia adelante. Estos son nuestros términos. La señorita Thorne se queda con todos los activos, incluyendo el apartamento, los ahorros y las inversiones. El señor Lawson no se queda con nada, salvo sus pertenencias personales, que ya han sido entregadas en un trastero. Firma un acuerdo de confidencialidad completo que le prohíbe hablar del matrimonio o del divorcio. A cambio, no perseguimos cargos penales. El abogado de Carter le susurró con urgencia al oído, palabras como fraude y cárcel atravesando el murmullo. El rostro de Carter se desmoronó como yeso viejo cediendo por fin al daño del agua. El hombre que me humilló en público, que me robó, que planeó quitármelo todo mientras me pintaba como loca, por fin lo entendió. Ya no era él quien tenía el control. En realidad nunca lo había tenido. Solo vivía en el delirio que yo había pagado, y ahora la factura había llegado. El bolígrafo de Carter se quedó suspendido sobre el acuerdo de confidencialidad durante 30 segundos que se sintieron como 30 años. Le tembló la mano cuando por fin firmó, el sonido de la tinta sobre el papel marcando la muerte legal de nuestro matrimonio. Su abogado recogió los documentos con la eficiencia de alguien que quiere irse cuanto antes, murmurando sobre plazos de presentación y calendarios judiciales. Cuando se levantaron para marcharse, Carter me miró una última vez, abriendo la boca como si fuera a decir algo. Pero Alexandra levantó la mano y señaló el acuerdo recién firmado, y él la cerró de nuevo, arrastrando los pies hacia la salida como un hombre que había envejecido una década en una hora. Pasaron 3 semanas en una niebla de papeleo y reorganización del apartamento. Recuperé espacios que habían sido suyos, el despacho donde había llevado sus aventuras de los martes por videollamada, el vestidor que ahora solo guardaba mi ropa, extendida con lujo. Margaret se pasaba a diario, trayendo té y sabiduría a partes iguales. Los vecinos del edificio dejaron de tratarme como la esposa de Carter y pasaron a verme como Ruby Thorne, la mujer que cambió sus propias cerraduras. La historia se convirtió en leyenda del edificio. Llegó Nochevieja con una tormenta de nieve y una invitación se deslizó bajo mi puerta, la fiesta anual en la azotea, escrita a mano por la propia Margaret. Tienes que dejarte ver floreciendo. Ya no va de él. Va de ti. Estuve a punto de rechazarla. La idea de enfrentarme a una sala llena de gente que había presenciado mi humillación pública me resultaba abrumadora. Pero Margaret apareció en mi puerta a las 7 de la tarde con un estuche de joyas. Estos eran los gemelos de mi difunto marido, dijo, abriéndolo para mostrar diamantes que atrapaban la luz como estrellas cautivas. Los convertí en pendientes después de que falleció.
Él sí era un hombre de verdad, de los que apoyan el éxito de su esposa en lugar de robárselo. Me los colocó con dedos suaves. Póntelos esta noche. Que te recuerden cómo era una alianza real. La elección de mi vestido fue deliberada, no el burdeos de la humillación ni el negro del duelo, sino rojo de camión de bomberos. Un rojo que anuncia llegada, exige atención, declara guerra y victoria a la vez. Cuando me miré al espejo, vi a alguien a quien no había visto en 14 años. No la esposa de Carter, ni la víctima de nadie, sino Ruby Thorne, 41 años, y por fin plenamente viva. La azotea brillaba con guirnaldas de luces y estufas intentando vencer el frío de diciembre. En cuanto salí del ascensor, las conversaciones se frenaron en seco. No era el silencio incómodo del escándalo, sino otra cosa, reconocimiento, quizá respeto. Harold, con su uniforme formal, anunció con un volumen inusual, «Señorita Ruby Thorne». El énfasis en mi nombre fue deliberado, cada sílaba una declaración. Los aplausos empezaron con Margaret, claro, pero se extendieron por la multitud como un incendio. La doctora Kim, del 12B, alzó su copa. Los Johnson, del 8C, asintieron con aprobación. Incluso los veinteañeros que suelen ignorar a todo el mundo mayor de 30 aplaudían. Me tomó un segundo entenderlo. No aplaudían mi divorcio ni mi drama. Aplaudían mi valor, el acto simple de negarme a desaparecer en silencio. Llevaba 2 copas de champán y, por primera vez, estaba disfrutando de verdad cuando el ascensor sonó a las 10:47 de la noche. El universo, al parecer, tenía sentido del drama. Carter salió con Stephanie del brazo, la barbilla alta de quien finge confianza. Llevaba su traje más caro, el que yo le había comprado por nuestro 10º aniversario. Stephanie iba de negro, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar del planeta. La energía de la sala cambió al instante, pero no como Carter había calculado. Las conversaciones no se detuvieron, continuaron a propósito, quizá un poco más altas, con espaldas girándose en sincronía precisa. Cuando se acercó al bar, el camarero de pronto tuvo que revisar el inventario en la trastienda. Cuando intentó unirse a un grupo cerca de las ventanas, se dispersaron como humo y se formaron en otro lado. La cara de Stephanie pasó de mortificación a comprensión y luego a vergüenza. No era la nueva novia presentada en sociedad. Era un accesorio en la fantasía de venganza de Carter, y todos lo sabían. Cuando cruzó mi mirada desde el otro lado de la sala, se le desmoronó la expresión. Esto no era lo que él le había prometido. Carter, rojo y desesperado, fue directo hacia mí. Pero Harold apareció de la nada, acompañado por otros 2 porteros que nunca había visto trabajando en eventos. Formaron un muro sutil pero inconfundible. «Señor», dijo Harold, con la voz proyectándose sobre la azotea ya en silencio, «no está en la lista de residentes. Tendré que pedirle que se vaya, a menos que un residente actual responda por usted». El silencio que siguió fue total. 60 personas, vecinos que llevaban años viviendo allí, que habían compartido ascensores y charlas con Carter, que habían ido a sus fiestas del 4 de julio. Ni una sola persona se movió. Ni una sola voz habló. El rechazo fue absoluto, devastador en su unanimidad. El rostro de Carter pasó del rojo al morado. «Esto es ridículo. Yo viví aquí». «Vivió», interrumpió Margaret, acercándose con la autoridad de su antigua profesión. «En pasado. El edificio se ha vuelto muy estricto con la seguridad últimamente». Exactamente a medianoche, como si lo dirigiera el destino, Margaret tomó el micrófono para el brindis tradicional de Año Nuevo. La multitud se giró hacia ella, dándole a Carter la espalda. Alzó su champán, los diamantes brillando en su muñeca, y habló con la claridad de una sentencia. «Por los nuevos comienzos», empezó, encontrando mis ojos entre la gente. «Por las mujeres que descubren su valor después de años oyendo que no tienen ninguno. Por los hombres que aprenden que las consecuencias, como el karma, siempre se cobran». Hizo una pausa y bebió con intención. «Y por la señorita Ruby Thorne, que nos recordó que a veces la mejor reforma que puede hacerse en una casa es sacar la basura». La carcajada que estalló no fue cruel. Fue liberadora, una descarga colectiva.
copas alzándose hacia mí desde todas partes. Alguien volvió a aplaudir y esta vez se sostuvo, creciendo hasta convertirse en algo que se sentía como reivindicación. La compostura de Carter se rompió por completo. Esto es una conspiración. Todos se han puesto contra mí. Esto es ilegal. Pero Margaret no había terminado. Lo miró directamente, como si apenas notara que seguía allí. «Oh, señor Lawson, ¿aún está aquí? ¡Qué bochorno para usted!». Ahí fue cuando Stephanie se quebró. Se soltó del brazo de Carter y caminó hacia mí a través de la multitud, que se abrió como agua. «Lo siento», susurró, con lágrimas cayendo. «Fui idiota. Me usó igual que», se detuvo, negando con la cabeza. «Lo siento». Se fue hacia el ascensor sin mirar atrás. Carter, solo y rodeado de gente que había decidido colectivamente que no existía, tuvo lo que solo podía describirse como un colapso. Sara, de informática, tenía el móvil fuera, grabando con la mano firme de quien documenta historia. Él desvariaba sobre conspiraciones, sobre sus derechos, sobre cómo le habíamos arruinado la vida. «Te arruinaste tú solo», dijo Margaret con calma, el micrófono aún encendido. «Ruby solo dejó de ser tu equipo de limpieza». Entonces llegó seguridad del edificio. No los porteros amables, sino seguridad de verdad, la que reservan para problemas reales. Mientras lo escoltaban, Carter lanzó su última proclamación desesperada. «Te destruiré en los tribunales, Ruby. No te vas a quedar con nada». Alexandra, que estaba en un rincón bebiendo champán en silencio, se rió lo bastante alto para que todos la oyeran. «¿Con qué dinero? Tus cuentas están congeladas por investigación de fraude. Tu trabajo se acabó. Tu amante te acaba de dejar en público. Hasta tu madre se puso del lado de Ruby». Alzó la copa con burla. «Feliz año nuevo, Carter». Cuando se lo llevaron, la multitud volvió hacia mí, no con lástima ni incomodidad, sino con algo que se parecía a solidaridad. La doctora Kim chocó su copa con la mía. «La mejor fiesta que hemos tenido en años», dijo guiñándome un ojo. La cuenta atrás hacia medianoche empezó de nuevo. Margaret la había pausado por el drama. Mientras los números bajaban y la bola caía en la pantalla, yo estaba rodeada de vecinos que se habían convertido en testigos, testigos que se habían convertido en aliados. El año nuevo llegó con gritos y champán y, por primera vez en 14 años, celebré sin preguntarme en qué humor estaría Carter mañana. Los fuegos artificiales se desvanecieron en humo sobre el horizonte de Minneapolis mientras la fiesta seguía, pero yo me sentía dentro de una burbuja de claridad perfecta. Margaret me apretó la mano una vez y la soltó, sus ojos llenos de la satisfacción de la justicia servida. Llegó el año nuevo y con él esa sensación extraña de estar totalmente desligada de mi vida anterior. No a la deriva, sino por fin libre para elegir mi dirección. Enero se disolvió en febrero, luego marzo, cada día acercándose al enfrentamiento legal final. El juzgado del centro de Minneapolis se alzaba como un monumento a los finales ajenos, pero para mí representaba un comienzo. El mismo edificio donde Margaret había presidido incontables divorcios ahora albergaría el mío. La mañana del 15 de junio llegó gris y húmeda, un clima que hacía que todo se sintiera pesado salvo mi corazón. Carter apareció disminuido en todos los sentidos, su traje claramente prestado, colgando flojo de unos hombros que habían perdido su porte arrogante. Su abogado, un defensor público, que parecía agotado antes incluso de empezar, barajaba papeles con la resignación de quien sabe que esto es solo trámite. Los cargos por malversación sobre la cabeza de Carter habían eliminado cualquier posibilidad de disputa. No podía pelear sin arriesgarse a una acusación penal. La jueza, una mujer de la edad de Margaret, con ojos igual de afilados, revisó los documentos con eficiencia. «Señor Lawson, ¿impugna alguno de los términos establecidos en esta disolución?» «No, su señoría». La voz se le quebró en el tratamiento. 12 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para disolver legalmente 14 años. El mazo cayó con un sonido como de punto final al final de una frase larguísima. Al salir, Carter se quedó en las escaleras del juzgado, la cara luchando con emociones como si buscara la correcta. «Te quise una vez», dijo,
las palabras planas en el aire húmedo. Me detuve, con la sabiduría de Margaret fluyendo en mí como una fuerza heredada. No. Quisiste lo que yo te daba. Estabilidad, dinero, la tapadera de tus inseguridades. Hay una diferencia entre querer a alguien y querer lo que hace por ti. Abrió la boca, la cerró y se fue. Su figura se hizo más pequeña contra la ciudad hasta que dobló una esquina y desapareció. Supe con absoluta certeza que no volvería a verlo nunca, y ese pensamiento solo me trajo paz, limpia y completa, como el clic de una cerradura bien cerrada. 2 semanas después, Patricia Lawson llamó para acordar una visita. Llegó a mi apartamento con un estuche de cuero. Reconocí las joyas familiares que había custodiado durante mi matrimonio como si yo fuera a robárselas. Le temblaban un poco las manos cuando lo dejó sobre mi mesa. Me equivoqué contigo, dijo sin rodeos, la edad habiéndole desgastado la capacidad de fingir. Me equivoqué al tratarte como menos. Me equivoqué al criar a un hijo capaz de... Se detuvo, recomponiéndose. Le fallé, y ese fallo te hizo daño. Nos sentamos frente a frente, 2 mujeres examinando los escombros que un hombre había levantado entre nosotras. Abrió el estuche, revelando piezas que yo solo había visto en fotos familiares. Un brazalete Art Deco, pendientes de perlas de los años 1920, un anillo de zafiro que había sido de la abuela de Carter. Esto debió haber sido tuyo desde el principio, dijo Patricia. Lo retuve por esnobismo, pensando que no eras lo bastante buena para nuestra familia. La verdad es que nosotros no éramos lo bastante buenos para ti. No seríamos amigas, demasiada historia, demasiado dolor. Pero en ese momento encontramos entendimiento. Me contó que Carter vivía con Danny, trabajaba en un Enterprise cerca del aeropuerto y salía con una mujer llamada Jennifer, que creía que él estaba divorciado porque su esposa le había sido infiel. Espero que haya aprendido, dijo Patricia, aunque el tono dejaba claro que no lo creía. Tú le diste la lección que yo no pude, que las acciones tienen consecuencias. Antes de irse, me abrazó. No los besos al aire de 14 años, sino un abrazo real, de los que reconocen dolor compartido. Gracias por no destruirlo del todo, me susurró al oído. Yo solo destruí la ficción, respondí. Lo demás siempre estuvo ahí, esperando a quedar expuesto. Para septiembre, mi consultora había triplicado su cartera de clientes. La historia de la mujer que dejó fuera su antigua vida se volvió leyenda empresarial en Minneapolis. Ejecutivas me buscaban, queriendo precisamente la mente estratégica capaz de orquestar una inversión de poder tan completa. Si puedes planear un divorcio como una operación militar, me dijo una en un almuerzo, imagina lo que puedes hacer con mi fusión. Me mudé a una oficina en un edificio con ventanas que de verdad se abrían, un detalle que se sentía monumental. Aire fresco cuando yo quisiera. Nada de climatización más allá de mis propias preferencias. Margaret venía cada semana y juntas fundamos algo inesperado. El Club de las Cerraduras, un grupo de apoyo para mujeres aprendiendo a controlar sus propias puertas, literal y metafóricamente. Deberíamos escribir un libro, sugirió Margaret una tarde, mirando al grupo de 12 mujeres compartir historias de huida y triunfo. Llamémoslo Cambiar las cerraduras, una guía para recuperar tu vida. Puede ser, dije, aunque ya pensaba en la estructura de capítulos, en cómo la verdad podía volverse instrucción para otras atrapadas tras puertas que creían que no podían cambiar. Ahora, en este martes por la mañana de octubre, estaba en mi apartamento, completamente mío, viendo otro amanecer pintar la ciudad de oro. Las cerraduras habían evolucionado otra vez. Cerraduras inteligentes controladas por mi teléfono, una tecnología que se sentía simbólica. Sin llaves físicas que copiar, sin bombines que forzar, solo seguridad digital encriptada que yo controlaba por completo. Harold seguía en recepción, seguía llamándome señorita Thorne con un orgullo evidente. Mujeres jóvenes del edificio me buscaban para pedirme consejos sobre relaciones, carrera, autoestima. La semana pasada, una chica de 28 años llamada Emma me hizo la pregunta que yo me había hecho una vez. ¿Cómo sabes cuándo es hora de irte? Cuando te das cuenta de que la cerradura que te mantiene atrapada no está en ninguna puerta, le dije, canalizando la sabiduría de Margaret, que ya era mía.
Está en tu creencia de que necesitas el permiso de otra persona para ser libre. En el momento en que lo entiendes, ya tienes la llave. Mi teléfono vibró, otro número desconocido, probablemente Carter intentándolo de nuevo desde alguna aplicación o un móvil prestado. Lo borré sin leer, sin rabia, sin emoción alguna. Algunas puertas, una vez cerradas, deberían quedarse así. Me preparé el café, un azúcar, leche de avena, exactamente como a mí me gusta, y sonreí ante esta pequeña rebeldía que ya era rutina. La libertad vivía en esas decisiones diminutas tanto como en las dramáticas. Cada preferencia expresada, cada límite mantenido, cada decisión tomada sin pedir aprobación era otro pestillo encajando la cerradura de mi propia autonomía. La luz de la mañana atrapó los diamantes que Margaret me había dado, los que habían pertenecido a un hombre que sí entendía la alianza. Brillaron en mi muñeca mientras alzaba la taza en un brindis silencioso, por los finales que se convierten en comienzos, por las cerraduras que protegen en lugar de atrapar, por la mujer en la que me convertí al negarme a seguir siendo quien esperaban que fuera. La cerradura que lo cambió todo no estaba solo en mi puerta. Era la que por fin había instalado en mi propio corazón, asegurando mi valor frente a cualquiera que intentara disminuirlo otra vez. Y esa cerradura, no volvería a cambiarse jamás. Si esta historia de venganza calculada y dignidad recuperada te tuvo animando por Ruby, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Margaret lanzó ese brindis devastador a medianoche, señalando la presencia de Carter con un timín judicial perfecto. ¿Cuál fue tu momento favorito de la transformación de Ruby? Déjalo en comentarios. No te pierdas más historias intensas de valentía y remontadas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo.